A través de este medio, Facebook Live, presentamos su programa Lumbrera a nuestro caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Conduce nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Tendremos alabanzas, conversación, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Recuerde, cada sábado a las 22 horas. Y para llamarnos nos puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp más 569-585-32614. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí, maravilloso. Estamos del lado del campeón. Bien, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, a todos los que están ya conectándose en sintonía también de la Casa de Oración Aposento Alto. Acá su hermano Pedro Valenzuela González también, con la, podríamos decir, con la edición, nueva edición también que tuvimos con algunos inconvenientes también en el programa anterior, pero que encontramos nosotros como comunidad y también como iglesia del Señor, de poder también, para llegar a ustedes a sus vidas, poder también salir nuevamente con el programa y con lo que es parte también de bendición, que necesitamos también que usted sepa y que es relevante dentro de la vida del cristiano como también del que no cree. Así que estamos muy contentos porque estamos nuevamente también acá junto con nuestra hermana Adriana, y también en presencia también de los que nos han saludado también. Un gran saludo para la familia, un gran saludo también a la familia que está en Santiago, nuestros tíos también, primos en general. Un gran abrazo de parte del Señor, que Dios los bendiga, les restaure también y les llene siempre de su gracia. Gracias porque siempre han fidelizado con nosotros y ha sido de mucha bendición. Así también por parte de algunos hermanos acá de la iglesia, algunos jóvenes también, estudiantes también de nosotros. Y bueno, vamos a estar también dentro del desarrollo del programa siguiendo en usted también, acordarnos también de poder ir avanzando, sobre todo también en lo que respecta a la materia y lo que es importante en esta hora. Así que dejo también a nuestra hermana Adriana para que los pueda también saludar. Y bueno, y de lo que se viene también, porque es importante también que lo podamos analizar y ver. Mi hermana Adriana. Buenas noches, gracias hermano Pedro. Buenas noches a todos los que están en sintonía, amigos, amigas, alumnos, hermanos en el Señor, predicadores, siervos de Dios, siervas de Dios. Y también aquel buen amigo o buena amiga que está conociendo y interesándose al estar presente con nosotros en esta programación que es solamente con el propósito de sembrar la semilla, la palabra del Señor. Así que muy buenas noches, que sea de gran bendición. Amén. Y con mucho amor y respeto hacia ustedes. Amén, y ese respeto y ese cariño es hablando desde la verdad, desde lo que significa la palabra del Señor. Amamos y queremos mucho la palabra del Señor y eso es parte de nuestro ser y sobre todo nuestro deber. Así que bendiciones también para cada uno de los que se conectan, como decía nuestra hermana también, recaer también esta bendición en quienes hoy día son parte también de esta sintonía. Así que mis queridos hermanos, los vamos a dejar con una hermosa y bella alabanza que es parte también de nuestras alabanzas preferidas. Bien, vamos a dejar esta alabanza que es del hermano Edgar Rocha, llamada en este caso Levántate y Resplandece, amén, que es una alabanza muy hermosa también en el Señor, así que esperamos también de que sea de mucha bendición para su vida. Así que lo dejamos también con esta alabanza y que sea también de mucha bendición. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Maravilloso.
Vamos a resplandecer. Vamos a llevar las buenas nuevas. Toma de la mano a tu hermano a la derecha y a la izquierda. Y pueden mecerse de un lado a otro así. Todos. Levántate y resplandece. Ha venido hoy tu luz. Ha venido hoy tu luz. Levántate y resplandece. Jesús está en ti, su amor mora en ti, para dar buenas nuevas al hambriento, para llevar buenas nuevas al mundo infeliz. Levántate, deja brillar en ti, deja brillar la luz del amor de Jesús. Es tiempo ya de reflejar su amor, de dar a conocer su perdón. Levántate y resplandece. Ha venido hoy tu luz, ha venido hoy tu luz. Levántate y resplandece. Jesús está en ti, para dar buenas nuevas al hambriento, para llevar buenas nuevas al mundo infeliz. Levántate, deja brillar en ti, deja brillar la luz del amor de Jesús. Es tiempo ya de reflejar su amor, de dar a conocer su perdón, su amor y su perdón. Levanten sus manos al Señor. Dile, sí, Señor, queremos brillar para ti y llevar tu gloria a las naciones. Levántate, deja brillar en ti, deja brillar la luz del amor de Jesús. Es tiempo ya de reflejar su amor, de dar a conocer su perdón. Levántate, levántate, deja brillar la luz del amor de Jesús. Es tiempo ya
Bien, que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Analizábamos también esta hermosa alabanza, que es de mucha bendición, que es una alabanza también que el Señor ha dado también por medio de este hermano que muchas veces también por la apariencia engaña, como decía con nuestra hermana Adriana acá, pero porque Dios mira siempre el corazón, y eso es lo importante de dejar brillar la luz de Cristo en nuestro corazón. Así que me llena de gozo esta alabanza, me motiva también porque parte también de lo que en el desarrollo en el quehacer cristiano, teniendo altos y bajos, el Señor siempre ha sido fiel, y siempre el Señor nos recuerda que hay que levantar esta luz de Cristo, una luz maravillosa y bendita. Amén. Así que el Señor les bendiga con esta alabanza, mis queridos hermanos. Vamos a pasar, también voy a dar la oportunidad aquí a nuestra hermana Adriana para que pueda continuar principalmente con el programa, y también ver lo que es necesario para que hoy día podamos también poner atención en torno a este gran tema que es salvación o condenación, la segunda parte, podríamos decir, también de este programa. Así que esperamos en el Señor también que sea de mucha bendición. Mi hermana Adriana, por favor. Así es. Vamos a continuar hablando acerca de lo que significa el nacer de nuevo. Ya que se leyó ya la palabra, vamos a leerla en algunos versículos principales de la lectura que se hizo el programa anterior, y para ello, antes que nada, vamos a pasar a orar. Amén, amén. Amén. Cierre sus ojos donde quiera que esté, mi querido hermano, amigo en especial, para que podamos también recibir la palabra del Señor. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque estás en medio nuestro, en medio de esta familia, Señor, en la fe, que es principalmente también el llamado y el propósito que tenemos como iglesia y también como deber de proclamar y bendecir en el Evangelio por este gran y hermoso mensaje. Señor, revista de tu gracia a nuestra hermana Adriana también, para que sea también tu Espíritu Santo que dé exhortación y dé también enseñanza a lo que hoy día nuestros corazones necesitan, que es entender profundamente lo que significa tener salvación para nuestra alma, o también lo que lamentablemente hoy día el mundo ha querido muchas veces rechazar por medio de tus enseñanzas, que es la condenación eterna. Señor Jesús, en esta hora, dale gracia también a cada uno de los hermanos y fieles auditores, Señor, que están en sintonía, que puedan decidir por esta salvación. Dale gracia también a nuestra hermana para que podamos exhortar por medio de su palabra lo que es necesario hoy día conocer. Señor Jesús, danos también en esta programación que no hayan interferencias, ni intercomunicación, ni nada, que sea solamente el mensaje claro, bendito y glorioso, que tú nos permitas en esta hora transmitir, y desde ya te pedimos humildemente nuestro corazón, dispuesto también que somos siervos inútiles ante tu presencia, y que solamente tu Espíritu Santo nos redarguye y nos enseñe. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, amén y amén. Mi querida hermana Adriana. Amén. Vamos a dar rápidamente lectura a la palabra para recordarla, que se encuentra en San Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Y dice Amén. El Señor, en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Ya, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Y si os he dicho estas
cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó de la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra encierra todo el proceso y la necesidad del hombre de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Esta palabra el Señor está dejando claro que es a través del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre era Él, es Él, porque ahí estaba ante Nicodemo. Estábamos hablando anteriormente, se quedó claro que por causa del pecado el hombre estaba separado de Dios y no podía entrar al reino de los cielos. Y iba a dar a un lago de tormento, a un lugar de tormento, el Hades, y para después pasar al lago de tormento que es el infierno. Pero el Señor aquí está interesado en salvarnos, a eso vino Él. Sí, amén. Y eso lo vamos a dejar en claro. ¿Salvarnos de qué? Porque hay gente que se cree buena y perfecta, y como alcanzamos a tratar un poco solamente lo que era la condición del hombre que se encontraba en Isaías 1, capítulo 1, versos 4 y 6, en donde nosotros, si usted la tiene ahí a mano, hermano Isaías, Pedro, mi querida hermana. capítulo 1, verso 4 al 6, en donde se deja claro la condición del hombre y cómo Amén. cómo se separó de Dios. Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6. Amén. Dice Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6. Sí. Amén. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de mal, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bendito sea el Como Señor. puede ver, Dios aquí habla claramente acerca de la condición del hombre y la generación de la gente, o gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Y volvemos atrás a nuestros primeros padres, en donde antes que tuviera esa condición el hombre, ¿cómo nació? El Señor lo creó con una perfecto, ¿ya? Amén. Con Así una es. naturaleza perfecta, y donde no había pecado, no había tacha, no había mancha en el corazón del hombre y de la mujer. Más pecaron, desobedecieron, y comenzó todo lo que fue aumentando, porque es como un efecto dominó. Lo que comenzando con un pecado ya se manchó y acarrea otro y otro, y llegamos a la condición que aquí describe el Señor y le dice al profeta Isaías, Así es. que somos malignos, porque el maligno es el que manda, el pecado. Amén. Nación Ya. rebelde, dice Sí, Isaías. sí. Y uno de los pecados más grandes que el Señor aborrece es la rebeldía. Amén. ¿Por qué? Porque ese fue el primer pecado que se produjo, y eso fue en los cielos, y fue Satanás. Antes de ser Satanás, él fue un ángel de luz, un Amén. ángel que era el brazo derecho del Señor, en donde el Señor confiaba en él, incluso los coros celestiales, la música, por eso es experto en música. Y él se creyó tanto, entró a la vanidad, la vanagloria, el orgullo, y él se olvidó que era creación de Dios. Sí, amén. Y quiso arrebatar el trono de Dios y mandar él, porque se sentía tan amado, tan querido, era tan bello, y por eso se llamaba Luzbel, porque significaba la luz más bella. Claro, la luz fuera- resplandeciente de fuera- la mañana sí, que sí. podríamos
dentro de algunos teólogos dicen que es caracterizado como la creación en su poder, grande y protector, como dice el libro Sí. del profeta, en este caso, si no me equivoco, Ezequiel 28, Sí. habla de querubín grande y protector. Sí. Amén. E incluso los salmos lo cita también. Sí, amén. Pero lo que sucede es que él entró ese orgullo. Por Sí. eso es muy malo para el hombre y la mujer entrar en el orgullo. El Señor fue siempre humilde. Amén. El orgullo de no creer. No, él sabía lo que era. Sí. Y lo que podía, lo que era, no necesitaba aplauso, no necesitaba reconocimiento. Por eso cuando se enfrentó al endemoniado gadareno, Sí, amén. que estaba lleno de demonios, se acercó Jesús a él y se compadeció de ese pobre hombre. No vio los demonios, sino que vio el alma de ese hombre que estaba ahí, el espíritu ahí muerto por los demonios que estaban dentro de ese hombre. Y los demonios lo reconocieron a Jesús porque lo conocen, porque vienen de arriba. Sí, amén. Porque cuando Luzbel pecó, convenció a la tercera parte de los ángeles para que se le unieran para hacer la guerra en el cielo a Dios y apoderarse del trono de Dios. La insensatez grande, como la soberbia entenebrece la sabiduría. Amén, Y cómo no pensar que él iba a perder, porque él era creación de Dios, pero todavía él se sigue sintiendo superior a todo. Sí, y eso lo vemos ver hasta la fecha. Sí, Amén. sí. Entonces, eso pasa con una persona soberbia, una persona altiva. Puede la persona ser desobediente, pero si tiene soberbia y si tiene orgullo, ese es un orgullo falso, es muy difícil que la persona se arrepienta. Pero el Señor tiene tanta misericordia que por eso nos envía a hablar de la Amén. condición De la condición del hombre. del hombre y que es necesario que se Necesario, arrepienta para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Por todo eso, generación aquí lo dice, gente pecadora, Amén. pueblo cargado de maldad. Depravados. Sí, dice. entonces, porque Dios no permite el pecado, ¿cómo? Y cuando Satanás, ahí no era Satanás, sino que ya entró la vanagloria, entró la tiniebla en él. Amén. La tiniebla, la oscuridad, que no tenía nada que ver con la luz. Y él era luz, y al entrar a dejar entrar este orgullo, entró la tiniebla, la oscuridad. Amén. Amén. Y por eso se le fue llamado príncipe de tiniebla. Sí, amén. Príncipe de tiniebla, porque en él entraron todas las tinieblas. Y me hace recordar muchas veces esa película como de Star Wars, que dice la fuerza la del fuerza. mal, para Ah. que los que entienden que ven películas, yo lo plasmo a veces para los alumnos, a Sí. veces les doy para que entiendan un poco, El lado contextualicen. oscuro de la fuerza. El lado oscuro. Entró al lado oscuro realmente, dejó que entrara al lado oscuro a Luzbel y pasó a ser llamado Satanás Lucifer. Bueno, un paréntesis, hermana Adriana, todas estas películas, y esto también delata otra cosa más, que todas estas películas, por ejemplo, Star Wars y estas cosas de Avengers, por ejemplo, sí. siempre los cineastas o los directores de estos, siempre hay verdades Sí. que ellos conscientemente saben, pero después la niegan, porque Sí. obviamente dicen, no, Sí. son ciencia ficción. Pero en Claro. realidad hay mucho de eso, y eso es parte también de lo que delata la conciencia del mal en el hombre, en la humanidad. ¿no? Claro, es por el espíritu que tiene Sí, cada ser amén, humano, lo que amén. hablamos, porque pertenece a Dios, Amén. es lo más puro que permanece. Mm. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que fue echado a la tierra, Sí, expulsado fue Satanás del cielo, obvio que perdió. Y todos esos ángeles que se le unieron pasaron a ser llamados demonios también. demonio. Amén. Y esos son los demonios que provocan que el hombre se aparte de Dios. Tientan al hombre a Amén. hacer el mal. Y lamentablemente esa tentación sigue vigente hasta la fecha, porque nosotros Sí. como creación de Dios, una de las cosas que a Dios le hiere es que siendo hijos de Él, Sí. rechacemos constantemente. Sí, exactamente. Porque Él sabe principalmente cómo dañar a Dios por medio de su creación. Sí. Y la creación, mientras más le rechaza, Dios cada vez más se duele. Pero Sí. la justicia de Dios es por sobre Amén. todas las cosas. Amén. Por eso el Señor, vamos al texto bíblico Amén. de San Juan,
Mi que querida hermana, leíamos. sí, San Juan Ya. capítulo 3. 3, sí, por favor. El último versículo cuando dice, porque de tal manera. Amén, amén. Dice Amén. San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Sí, sí, Porque este es como el texto clásico. Sí. Y no vamos a decir clásico. En realidad es un texto lema. sí, ¿ya? amén. Porque para nosotros radica mucho este texto en el significado de Dios, el Padre, y en la Sí. entrega de su Hijo, ¿cierto? Sí. Amén. Lo leo, mi querida hermana. Léalo, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. sí. Amén. Ahí expresa el amor que Dios Padre tiene por cada pecador. Sí, amén. Pero como Dios no puede permitir el pecado en el cielo otra vez, se necesita que el hombre pague Amén. por ese pecado. Porque ya es por naturaleza pecaminosa. Puede existir una persona muy buena. Ser bueno no significa que es salvo o que tiene derecho a entrada a los cielos. Por eso cuando hubo un hombre rico, también un joven rico que se acercó al Señor cuando el Señor caminaba en esta tierra, se acercó admirándolo y le expresó que cómo lo admiraba. Amén. Y antes de hablarle, cuando en la presentación le dijo, ¡oh, Señor bueno! Y el Señor como que se enojó un poquito y le dijo, no, le dijo. No, nadie es bueno, le dijo. Sí, Mi amén. Padre, solo mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque resulta que estando en la carne, todos somos pecadores. Sí, ¿Y, amén. y qué significa? Porque la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo, como quería ponerse en el lugar de los seres humanos y se puso en el lugar de los seres humanos, se miró a sí mismo como humanamente. Humana, sí. Entonces, por eso dijo, nadie es bueno, pero si Él siempre fue bueno, Sí. eso no hay duda. Y No en el había ejemplo pecado en Él. todo. Amén. Claro, Y eso también a nosotros nos deja entrever lo que hoy día, por medio de su palabra, también, mi querida hermana, y refuerzo usted en esto, la necesidad de que las personas conozcan de Cristo. sí, amén. Bueno, la necesidad viene a ser por esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, Amén. de nuestros primeros padres. Fue transmitiéndose de generación en generación Sí. y fue aumentando. Un pecado atrajo al otro. Entonces, como le narraba, los demonios que estaban en el cuerpo de este joven que el Señor encontró y se compadeció de su alma, Amén. de este varón, va y le dicen, los demonios lo reconocen a Cristo, porque venían de arriba, reconocen a Cristo, Sí, amén. y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Nadie lo había llamado, Sí, pues. todavía no lo habían llamado ni los apóstoles Hijos del Altísimo, fueron los primeros, los demonios. Demonio, amén. Porque ellos lo conocían de dónde venía, sabían que era el Cristo, sabían que era el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el unigénito Amén. del Padre. Y por eso le dije, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de la tierra? Aún no es nuestro tiempo. Sabían también del juicio, saben con quién tratan. Entonces, por eso es importante conocer las raíces del pecado y hacia dónde nos conduce y quién es y qué es. Esto es un terreno espiritual. Sí, y tomarlo con la seriedad que corresponde, porque hoy día también eso es lo que vemos, principalmente, aparte de lo que decía del orgullo y de la rebeldía, vemos también esa seriedad que es lamentable, porque conocer a Cristo cambia las vidas, cambia Sí. y transforma. Amén. Así es. Por eso el Señor enfatiza en el texto que leímos con la conversación que tuvo con Nicodemo, Amén. en donde habla que es necesario nacer de nuevo. Exacto, amén. ¿Cierto? Vamos a ver, en la parte, vamos a ir soltando esa parte de nacer de nuevo. El nacer de nuevo significa conocer. Es como Nicodemo le pregunta, ¿cómo va a volver al vientre de su madre? Pero Así es. el Señor le está hablando de la conversión espiritualmente, del ser, del alma. Ujú. El alma es espiritual. Sí, Y el alma es la que manda al cuerpo. amén. Porque
el alma está, recordemos que está ahí en las neuronas y todo lo En la que mente. explicamos Sí, el programa antes anterior. pasado. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el alma, él necesitan hacer. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Haciendo que nuestro espíritu, que el espíritu que le pertenece a Dios, que está adormecido, que está en muerte espiritual, no puede actuar el espíritu para hacer que el alma haga las cosas buenas, entonces el cuerpo se está muriendo. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor le está hablando de la conversión Amén. a Nicodemo, ¿cierto? Amén. Nicodemo, al parecer, ¿dónde está? Volvamos al texto, hermano, ¿Sí? en San Juan. San Juan, San ¿cuánto, Juan. mi hermana? San Juan 3, aquí para que sigamos. ¿Cierto que le dice, respondió y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y el texto principal de Romanos 6:23. Amén. Eso lo busco yo por acá. Sí, sí, por favor. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor aquí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, Amén. sí. Y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Amén. ¿Qué es el pecado? Lo habíamos explicado o no, para que lo recuerden. El pecado es todo lo que se opone a Dios. Amén. La perversión, la maldad, como se leía en Isaías. Amén. La maldad, lo que hace daño a la persona primeramente, el que comete el pecado, que es una palabra de Dios, que atenta contra su espíritu, el espíritu que Dios le entregó, contra su alma y su cuerpo, Amén. su persona entera. Y que son reflejadas por ¿Ya? las obras de la carne. Sí. Que, bueno, Y a su vez, según la acción que el pecado ejecuta, o sea, el alma, va y daña a otros. Sí. Porque detrás de una persona hay familia, Amén. hay padres, hay hermanos, Generaciones. generaciones, claro. Hay gente que se suicida Y- y trunca una familia que pudo haber formado esa persona. sí. Y también deja lastimado a sus padres, a sus familiares más cercanos, sus hermanos. Y siempre eso vuelve, porque como usted decía, esas maldiciones generacionales que también la palabra del Señor dice, Sí. son productos de ese mal, del pecado, que y es lamentable saber, por ejemplo, y como al ejemplo que usted decía del suicidio, Sí. de saber que, por ejemplo, si hay una persona que en la casa, por ejemplo, tiene tendencias suicidas, y hasta los profesionales dicen esto, se tiende también a pensar de que los hijos pueden tener eso, como las enfermedades, por ejemplo, Sí, y exactamente. otras cosas más que van dañando principalmente el pecado. Y esto es lo que el profeta también Isaías declaraba en Israel, es decir, por la lejanía también de Dios vienen no tan solo en mal y enfermedad, sino Claro. que también en pecado y en otras cosas que alejan al hombre y a la mujer de lo que realmente fue. ¿Amén? Bueno, el Señor, por toda esta situación que el hombre se separó de Dios, se separó por el causa del pecado, amén. de la desobediencia, Amén. como de tanto amor, como lo leyó el versículo ¿Ah, sí? que dice, porque de tal manera amó Amó. Dios al mundo, que envió a su Hijo, que es el Amén, único que es que el único. podía derramar, comprar el alma de nuevo, borrar esa naturaleza pecaminosa que adquirió Amén. el hombre por la falta de los primeros padres y fue adquiriendo más aún y más maldad. Amén. Entonces, eso, lo único que se podía hacer borrado con un pacto de sangre y sangre bendita, para Claro. borrar todo lo que el hombre ha ido adquiriendo como pecado y ha ido manchando su corazón y su alma, y después cuando parte y deja el cuerpo, va derechito allá al Seol Sí. a así esperar es. la condenación eterna. Y el único ser que se encontró en el cielo, en todo lo creado, para poder borrar, era el Hijo de Dios. Y Dios ¿quién entrega a su Hijo para que se sacrifique por personas malas? Para peor. Imagínese, usted entregaría, No. padre que está escuchando, madre, a su hijo para que pague una condena en una cárcel, y más aún, que lo maten por esa condena por un desconocido y una persona perversa. Por un enemigo. Claro, un Porque dice que- enemigo. Entonces, nadie, solamente el Padre.
Solamente Dios lo hizo. Por eso Satanás sabía que dañando al ser humano iba a dañar a Dios, porque Satanás, como fue expulsado del cielo, vino con ansias de venganza y sigue vengándose. Mientras más almas condene con el pecado, más daño le hace a Dios. Y la condena para el ser humano es esa, que no quiera en su vida, no quiera aceptar de Cristo. Sí, exactamente. Y esa es la condenación que nosotros ahora hablamos. Porque, y esto un poco, mi querida hermana, es parte también del análisis que uno también tiene que decir y también proclamar, que si sabemos que en vida, dice la palabra del Señor, que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exactamente. Amén. Es también el pecado eterno, ¿ya?, de una persona en condenación de no haber aceptado en Cristo su vida. Sí. Porque ese sacrificio que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz, por pagar por nosotros, también es el precio que Dios determinó como justo, por la justicia, principalmente para poder, en ese nexo y en ese pacto, como usted bien lo aclaraba, para el hombre y la mujer poder llegar a tener la unidad que en definitiva nos, hasta antes de ese punto, nos intercedía. Sí. Por eso estaban los sacrificios en base al cordero en este caso, y al templo y los sacerdotes y todo lo que se hacía. Sí. Porque ahora es por la sangre del cordero, que es por medio de Cristo, en la que nosotros somos revestidos y también hoy día somos salvos. Entonces, si hay un pecado que ni aquí ni en la otra vía es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que al hombre o a la mujer le va a ser imperdonable, podríamos decir, en esta vida, y que después, partiendo de este escenario de la tierra, lamentablemente no quisiese aceptar, es principalmente el aceptar a Cristo en su corazón, en su vida. Sí, porque no acepta el amor de Dios, Amén. que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Y esa es la libertad que usted decía. Sí. La libertad que el hombre y la mujer tiene por el libre albedrío Sí. de decidir por esta situación. Bueno, el Señor Jesucristo le ofrece a Nicodemo. Sí, amén. Nicodemo era un hombre triste. Bendito sea Era el un Señor. hombre triste, a pesar de que era un príncipe de Israel, o sea, de los pueblos judíos. Él era un principal de los fariseos en la sinagoga. Él era muy respetado, él era un erudito, gozaba de un privilegio altísimo en la tierra. No le faltaba nada. Así Tenía es. prestigio, tenía dinero, tenía todo. Todo lo tenía, pero no tenía a Dios. A pesar que conocía toda la palabra de Dios, cumplía con lo que la palabra de Dios le decía, la ley, pero no conocía a Dios. Y la única forma que el hombre puede ser religioso, conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si no la practica, Satanás conoce la Biblia, pero Sí. no la obedece, no Amén. la obedeció. Amén. Y con la palabra de Dios fue capaz de tentar a Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesucristo le dio? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como diciéndole, ¿qué me vienes a mí a decirme de la palabra si yo soy la palabra? ¿Ah? Amén. Entonces, Palabra revelada. así el Amén. pecado entenebrece los pensamientos y la mente de las personas y dicen cosas absurdas que va en contra de lo que está establecido. Amén. Satanás siempre va a decir ¿qué es una mentira? Para que una mentira sea creíble, esto siempre se lo enseño a los alumnos, para que una mentira sea creíble, porque Satanás no es parte tonto, pero otra parte no, dice una verdad. Pero no puede decir una verdad un 80%, un 90%, pero siempre el resto va a ser mentira. Y la mentira, ya del hecho de ser mentira, ya es pecado. Ya está mal, no está en Dios. Y por ya no eso, se puede cambiar, pues sí, no, ese es el tema. no se puede. Entonces el Señor envió el único medio para poder salvarlo. Y después dice, respondió de nuevo el Señor Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Vayamos a Romanos 6:23, mi hermano, por favor. Romanos 6:23.
La que leímos acá de ¿por qué la paga del pecado? Amén. Sí, pero es la otra, 6:23. Perdón. Romanos, Corintios, ¿o no? no, Romanos 6:23, pero vamos a 6:8. 6:8. Amén, mi querida hermana. Le vamos a estar leyendo. Dice, ¿y si morimos? Amén. ¿Sí? Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Él. Amén. Sí, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Amén. Pero que si morimos en En Cristo Cristo. Jesús, Viviremos con Él. viviremos con Él. Por eso es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Amén. reconocer ese sacrificio que usted comentaba en la cruz del Calvario de Cristo, reconocer el amor de Dios a través de Jesucristo, nosotros al morir, al partir del escenario de esta tierra, vamos a vivir con Él. Amén. Amén. Dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya no vamos a ir al Seol, vamos a ir a vivir con a vivir Él. con Él. Y si vamos, aquí dice en San Juan, cuando leíamos, dice el texto que el Señor nos daba a través San Juan de... 3. Sí, San Juan 3, volvemos atrás. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Y dónde está la explicación de esto? En Romanos 6, verso 3. Amén. Verso 3. Y no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Sí, amén. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Vida nueva. ¿Qué significa nacer de nuevo? Una vida nueva, Sí, amén. una vida en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Y el para Señor. ello nosotros, al reconocer al Señor como Salvador de nuestras vidas, tenemos que bautizarnos. Nos bautizamos en Cristo Jesús Y y, lo hemos sido esencial. bautizados en su muerte. Amén. Amén. ¿Ah? Pasamos a ser como partícipes de esa muerte que tuvo el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Al bautizarnos, nos sumergimos en las aguas y pasamos a ser partícipes, porque somos sepultados juntamente con Él Sí, amén. para muerte por el bautismo. El Señor nos da una tan fácil, si Él sufrió todos nuestros dolores. Él fue, y vamos a Isaías, mis hermanos, Isaías 53, versos 4 y 5, en donde habla exactamente de esa... Dice Isaías 53. 53, verso 4. Amén, versos 4 y 5. Es una palabra que a mí en lo personal me toca mucho, porque es la Sí. realidad de los que inclusive hoy día los judíos niegan. Pero bueno, Sí, ese es otro así tema. es. Ese es otro tema. Así es. Dice la palabra del Señor, Sí. mi hermana Adriana, se lo leo. Amén. Sí, léalo para que lo Dice, escuchen. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Ya. ¿Y el 4 qué decía? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo lo que el Señor vivió en su pasión. La pasión de Cristo está describiéndola el profeta. Está profetizando cuántos años antes Sí, de amén. esto. ¿Ah? Esto fue escrito... Como unos 400 años antes, ¿ya? Sí, entre 600 y 700, Sí. pero Entonces- esto lo que escribe el profeta Isaías es tal cual lo que Cristo padeció en la Sí, sí. Y exactamente, Jesucristo, ¿qué pasó? Como decía en Isaías, lo que leíamos con la condición del alma, Amén. que éramos una llaga podrida. Estábamos enfermos de pies a cabeza de pecado, porque matamos el alma y el espíritu. Y Amén. el alma siente un vacío, ni con toda, y por eso se entenebrece y va y trata de buscar distractores, pero por el momento, pero nada satisface. ¿Por qué? Porque está haciendo lo malo.
Bendito sea el porque Señor. fue creada para adorar a Dios. Fue creado el hombre y la mujer para tener una naturaleza perfecta, Así para recibir los beneficios de Dios. Pero como entró el pecado, se enfermó. Imagínense que Isaías 700 años antes de Cristo decía esto, Sí, y hoy día después de Cristo han pasado más de 2000 años, sí. y lamentablemente tenemos que decir que la maldad del hombre no ha disminuido. No, ha aumentado. Mire, solamente como estadística, mi querida hermana, y lo que usted decía desde el punto de vista de la naturaleza del hombre sin Cristo, hay un instituto que está en Suecia que hace un hincapié de toda la historia de la humanidad, o de lo que hay vestigios de hallazgos desde la historia sumérica Sí, hasta la fecha, donde cerca de 10.000 años de historia, solo 25 años han sido de paz. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre en su naturaleza ha determinado también esa situación. entiende. Y ojo que esos 25 años de paz no están definidos en un tiempo específico, Sí, pero de seguro que esos 25 años de paz, parte de ellos fue el tiempo del escenario de la tierra donde Cristo también estuvo, sí, cerca de 3 años y medio de su ministerio, en la que entregó no tan solo las enseñanzas más maravillosas y prodigiosas, sino que también nos entregó esa vida en la cruz del Calvario por salvar a usted, por salvarme a mí, Amén. por salvar a toda esta sí, humanidad. Señor. Y es por eso que me conmueve estas palabras que usted citaba del texto de Isaías 53, 4 y 5, porque son la realidad que nadie puede refutar, Sí, amén. porque es una realidad histórica, es una realidad comprobable, y es una realidad en la cual Cristo en su pasión Sí. padeció por nosotros. Bendito Así sea es, el Señor. Y bueno, y ciertamente llevó nuestras enfermedades, porque el cuerpo está enfermo, el alma y Amén. el espíritu, y sufrió nuestros dolores. ¿En qué significa esto? Los dolores que significa que una persona cuando comete un delito tiene que pagar por ese delito. Sí, amén. ¿Por qué hay un dicho entre los delincuentes o las personas que han pasado por la cárcel? Dicen, se matan entre ellos. Y ellos con orgullo dicen, murió en su ley. Sí, ¿Por murió qué? su ley, eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque se supone que están en pecado, ellos reconocen al decir eso, que están en pecado, y murieron en pecado, porque era su ley. Pero ¿qué pasa? La ley del pecado, la maldad de Satanás. Ellos mueren siendo víctimas del pecado. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley obliga al hombre a pagar por sus delitos. Amén. La Sí. ley terrenal, incluso, la de los hombres, para defendernos de nosotros mismos y de los otros que nos hacen daño. Por lo tanto, por eso hay que pagar por la paga del pecado, hay que pagar para poder salvarnos. Si hay una persona, ya cumpliste tantos años de condena por tu delito, le dice el juez, Amén. y después cumple sus años y sale en libertad, y es libre. Pero las personas son reacias a creer en esa persona, y es muy difícil que sea la persona restaurado Sí. afuera, y tiende a caer de nuevo porque nadie le cree. Porque dice, queda estigmatizado, sus antecedentes quedan manchados, a pesar de que cumplió la condena. Pero con Cristo no. Si la persona es pecadora, el Señor, como pasa a ser dueño de él y lo compra con su sangre y sufre por sus enfermedades y sus dolores, sufre sus dolores el Señor, lo compra y borra todo eso. Ante Dios ya es nueva criatura, Nueva criatura, sí. nace Amén. de nuevo. Eso es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo, al recibir a Cristo, Cristo pasa a ser dueño, paga borrón y cuenta nueva y no sufre la condena. Porque Jesús sufrió esa condena, aquí lo dice en Isaías. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, padeció por nosotros, fue azotado por nosotros, herido y abatido. ¿Ah? Eso tendríamos Amén. que haberlo sufrido nosotros. Más por nuestras rebeliones, dice. Molido fue el Señor por nuestros pecados, fue molido. Él sufrió todo lo indecible por nosotros. Y dice, y el castigo de nuestra paz sobre Él, para que nosotros tuviéramos paz. Él recibió el castigo. Amén. Y lo único que nos pide, ¿qué nos pide? Que nosotros vayamos y nos bauticemos.
lo recibamos al Señor en nuestro corazón y nos bauticemos. Sí, claro. Qué fácil, ¿Cierto? qué lindo para nosotros, pero el Señor lo sufrió todo. Entonces, por eso, como dice usted, es imperdonable para el ser humano. Va a tener que pagar, como dicen los delincuentes, morir en su ley de pecado si no recibe al Señor y pagar eternamente por este rechazar esta salvación tan grande. Y por eso el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Y eso es lo que explica acá, que en Romanos 6 dice que cuando somos sepultados en el agua, en el bautismo del agua, hemos Amén. sido bautizados en su muerte. Así O sea, es. ahí somos partícipes de la muerte de Cristo, Sí. porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Y qué significa andar en vida nueva? Dejar el viejo hombre, la vieja mujer, porque ahora ya no somos propiedad del enemigo, del diablo que hace las obras del mal, Claro. sino que tenemos que hacer las cosas buenas. Y ahí podríamos buscar como los frutos Amén. y las obras de la carne. ¿Sí? Aquí se encuentra en Gálatas capítulo 5, mi hermano, por favor. Gálatas 5. Sí, Los Gálatas. frutos de la... En realidad, define en este caso las obras de la carne. Sí. ¿bien? Que son varias. ¿Sí? ¿bien? Ahí Que podría leer principalmente algunas dice, pocas nada más. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el Sí. espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Sí, amén. Bien, entonces, y manifiestas son las obras, dice el versículo de Gálatas 5, versículo 19, Sí. y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lo que más hay, Sí. idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, Sí. celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, bendito sea el Señor, Sí. orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí. Es por eso que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, eso ya queda sepultado en el bautismo, Amén. queda sepultado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, queda anulado toda esa acta Amén. Amén. de pecados que teníamos antes. Y eso, Y entonces eso es lo que pasa y no podemos heredar el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, si recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Amén. ¿Y qué es qué frutos tenemos que dar? Porque son frutos. Sí, amén. ¿Ah? Cuidado, hermanos, no vaya a confundir frutos de la carne o frutos. Lo único que puede dar fruto es lo bueno. Sí, amén. La palabra correcta es las obras de la carne. Las obras de la carne, Ya, sí. pero los cristianos tenemos que dar frutos. ¿Ya? Frutos del ¿Y Espíritu. cuáles serían los frutos del Espíritu, mi hermano Pedro? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, Sí, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. sí, aquí dice ese versículo, exacto. Porque si somos de Cristo, ya fueron crucificados ¿Mm? todas las pasiones, todas las obras de la La carne carne. en la cruz del Calvario. Amén. Fueron muertas. Y en el bautismo, Y eso hace la persona que que cambia. decide por salvarse. Sí, Amén. y hay un cambio de vida. Amén. No es un momento, no es un periodo, no. Es algo permanente. Cuando Cristo nace en nosotros, cuando nosotros le dejamos entrar, Sí, amén. tiene que haber un cambio de vida. Y eso es en el tiempo para cuidarlo, estar ahí, agradando a Dios. Porque ya, dijo el apóstol Pablo, ya no me ciñe. Antes iba donde quería y hacía lo que quería. Antes que ahora? conociera a Cristo, hay otro que me ciñe. Y Amén. ese es Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí, Así es. dice. Porque cuando Cristo vive en la persona, va a tener fruto, va a tratar de agradar a su Señor. En gratitud que sufrió por mí, cosa que yo tenía que pagar, Él lo pagó por mí. Amén. Amén. Y que
Jesús y la resurrección y la vida. Amén. El Señor Jesucristo, nosotros podemos estar muertos en delito y pecado, pero Él nos recuerda que Él es la resurrección y la vida. Sí. ¿Ya? Él es la vida, ¿cierto? Él dijo que era la vida. Él resucitó de los muertos al tercer día. Amén. ¿Ya? Él al Resucitó, tercer sí. día resucitó de los muertos y venció al pecado. Busquemos en Colosenses capítulo 2. Colosenses. Capítulo 2. Bien. Esto va- Versículo. Versículo 12 al 15. Aquí en el versículo 12 al 13, ahí vamos a... Dice Colosenses 2, versículo 12. Mm, Dice, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. ¿Cierto? Y vosotros, ¿de qué dice después? Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso. Eso es el Señor. ¿Qué es la incircuncisión? Una palabra muy difícil de entender para los que vamos a explicar brevemente. La incircuncisión es una señal que hizo el pueblo de Dios, Israel, que a través de Abraham fue la promesa, el Amén. pacto que hizo Abraham con Dios, de que ellos, el pacto de sangre, que se iban a guardar para Dios, Amén. que iban a ser puros, ¿ya? Porque Dios tenía que formar un pueblo santo y puro para que naciera el Mesías. Amén. Y por lo tanto, el pacto de la circuncisión significa derramar sangre, Amén. una señal. Amén. Y por eso se circuncidan los varones cuando nacen y se le hacen una incisión en el prepucio, El prepucio. del varón Ujú. cuando está bebito. Eso es ¿Ya? la incircuncisión. Sí, la incircuncisión. Y no hay pacto, no hay remisión de algo si no es a través de un derramamiento de sangre. Amén. Y es por ello que nosotros, como somos pueblo gentil, no somos israelitas, no somos, bueno, y tenemos que ser circuncidados, no, porque Cristo Jesús, cuando derramó su sangre en madero de la cruz, nos circuncidó a todos. Amén. Ese es el pacto Así es, Señor. que Jesús hizo con el Padre. Ya, Padre, derramé mi sangre, hice aquí, por lo tanto ahora ya está esta sangre derramada y ahora pasan a ser míos, pasan a ser hermanos de sangre mía, y tú me los diste Bendito y se sea el entregaron a mí. Y este pacto es un pacto eterno de salvación, Amén. eterna. Y ahí pasa la circuncisión, ¿ya? A ser santo, y por eso tenemos que cuidarnos en la santidad del Señor. Y buscar más de la Y presencia del buscar Señor. más de la... Y dice en el verso 14, ¿qué dice el 14 y 15? Agrega. De Colosenses Sí, lo dice, mismo. anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí. Si alguien duda, algún hermano, que el enemigo siempre va a tratar de volver al alma y tentarla que vuelva al pecado, nosotros, como pasamos a ser hijos, coherederos con el Señor en el reino de los cielos, pero recordémosle al enemigo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, que el Señor ya anuló esa acta de pecado. Hoy viene la conciencia, no, es que yo era así, yo era así, pero no soy digno. ¿Cómo que no es digno? La sangre de Cristo lo Sí, hizo digno. amén, Nos amén. cubre la sangre de Cristo y todo lo que leímos en Isaías. Por lo tanto, Él, todos esos decretos, el acta, que un acta es un documento Legal, Sí, jurídico, que sí. es como una potestad, o mejor dicho, un derecho Sí. que tiene Satanás, por lo menos lo que escribe acá, sí, ante la humanidad, sí, que no tiene a Cristo. sí. Es decir, que decide por no tampoco creer en Cristo. Claro, entonces nosotros al convertirnos, al Amén. nacer de nuevo en Cristo Jesús, esa acta, esos anulada. decretos quedan anulados. Mm. Queda anulado por la sangre derramada en Jesucristo, y Así es. hicimos el pacto y somos circuncidados a través de esa sangre. Amén. Por lo Bendito sea tanto, el la Señor. propiedad
de nosotros es Cristo y ya Satanás perdió todos sus derechos. Sí, amén. ¿Ya? Amén. Y contrario, quitándole el medio, Jesús la quitó esa acta y la clavó en la cruz. Por eso es tan importante la cruz. Y las exhibió públicamente ante los principados y despojándolos a los principados, Bendito que serían los demonios. Amén. Amén. Bueno, bonita palabra. eso es lo que más importa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer que el Señor es la resurrección y la vida. Amén. Sí, así es. Él es la vida, Él lo dijo. Cuando fue avisado de la muerte de su amigo Lázaro, Jesucristo tenía un gran amigo que era Lázaro, otro no el Lázaro que fue allá al que hablábamos Del rico Lázaro. No, este es otro Lázaro, hermano de María y Marta. exactamente. Entonces cuando murió, las dos mujeres estaban muy dolidas y tuvieron una conversación con el Señor. ¿Cómo no? Pues sí. Sí, porque el Señor llegó cuando ya estaba muerto. Sí. Y el Señor le dijo, le dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice. ¿Ya? Más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, amén. ¿Ya? Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que Sí. resucitará en la resurrección en el día postero. Ella también lo sabía. Claro. Porque el Señor pasaba larga hora en esa casa y les hablaba de lo que estamos conversando nosotros, Claro. de la redención. Entonces, y le dijo, en el versículo 25, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, sí, amén. Entonces, si hemos recibido al Señor, habíamos estado muertos en delito y pecado, hemos creído en Él, yo soy la resurrección, dijo, y Amén. la vida. Y el que cree en mí, que está muerto, vivirá. Significa que vamos a vivir con Cristo, Con Cristo, sí, amén. por su sangre. Y Bendito sea el Señor. Sí, amén. Y heredaremos, ¿qué, mi hermano Pedro? heredamos también las heredades que son parte del reino de Dios. Sí, Y que son los premios, bendiciones, galardones, también dice la palabra del Señor. sí. Galardones que recibimos por gracia y misericordia de Él. Amén. Ya. Podríamos ver un poquito antes de terminar ¿Sí? ese. En Apocalipsis encontramos Amén, esta- querida hermana. Apocalipsis 22, si no me equivoco. No, 20. 20, verso 12. Vamos a leer primero. Amén. Que habla ahí. Apocalipsis 20, verso 2. Sí, Dice la palabra del Señor: y vi a los muertos, ¿cierto? sí, Grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. sí. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Exactamente. Cuando nosotros leemos este pasaje, está claro que el libro de la vida se abre para nosotros. ¿Y dónde sabemos qué es el libro de la vida? Leamos en el 21, capítulo 21, verso 27 del mismo Apocalipsis. Amén. Dice, el libro de la vida dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero, hermano Pedro? Cristo nuestro Señor. Cristo Amén. nuestro Señor. O sea, que cuando la persona nace de nuevo, al confesar a Jesucristo, Sí, amén. al bautizarse, ¿ah? pasa a ser hijo de Dios, ¿cierto? Amén. Sí, amén. Pero fuera de eso, es inscrito en el libro de la vida, no de la muerte, porque hay dos libros en el cielo. Amén. Libro de la vida y libro de la muerte, donde están todos los que están en el lado y los que van a ir para allá, los que son hijos del diablo, que están bajo el maligno, bajo el pecado, ¿ya? Pero los que estamos en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido a Cristo como Señor de nuestras vidas, vamos a ser inscritos en ese libro y van a ser abiertos esos libros cuando Así es. el Señor venga y nos va a decir: venid bendito de mi Mi Padre, Padre. porque aquí está. ¿Dónde está el hermano Pedro? Lo voy a buscar. Ah, aquí está. Vamos a ver si Ah, está, dice. Sí. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. Porque Amén. podemos salir, los pueden borrar de ese libro si no cuidamos esta salvación.
Sí, amén. Sí. Y de ahí, bueno, nacen otras doctrinas que Sí. hoy día se tienen hasta el día de hoy en discusión. ¿Y cómo podemos ser, cómo podemos heredar el reino de Dios? Amén. Busquemos en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, ¿sí? ya, tenemos acá, por la poderosa y gloriosa palabra del Señor, Primera de Pedro 4, versículo, mi hermana. No, ahí léalo, Primera de Pedro, ¿qué 4. dice? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿Sí? vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿Sí? pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya. ¿Ves? Hemos muerto en la carne. Amén. En la carne, las obras de la carne. Comenzamos a tener fruto del Espíritu. Sí. Porque estamos inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Mm. ¿Y qué más hemos aprendido? Hemos aprendido también de que en ese libro están también inscritos las personas que están confesas y también que crean principalmente en Cristo Jesús como la única salvación y esperanza. Sí. Amén. Esa es la salvación eterna que Cristo, por medio de su palabra, también lo describe también. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona que está en la carne, Sí. como también la que está en el Espíritu de Dios. Ya. ¿Y por qué tenemos que ser fieles? Leamos Primera de Corintios, ahí lo tengo destacado. 1 Corintios 15, 55. Sí, sí, lo tengo. Sí. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí. Amén. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sí. Amén. Más, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Aquí, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? ¿Qué es la muerte? El pecado. El pecado. Porque la paga del pecado está muerta. Entonces, ¿qué significa que está explicando aquí? Porque lo espera el sepulcro, Sí. ¿cierto? La muerte ahí. Y esa es la condenación que hablamos Sí, del la programa. condenación. Amén. Pero con Cristo tenemos Tenemos vida. salvación y vida eterna. Ya que el aguijón, o sea, ¿qué fue el aguijón? El pecado. Amén. Amén. Sí. Y nos llevó a la muerte. Entonces el poder del pecado ya no tiene más potestad sobre no hay nosotros. poder, no hay acta, no hay nada. No hay nada, ¿cierto? Pero es todo eso, ¿quién lo decide? La persona, usted que está escuchando, todo ser humano que comprende esto Sí. y entiende y tiene la necesidad como la tenía Nicodemo de nacer de nuevo. Amén. Para que ya no esté más su corazón vacío, para que no esté contaminando más su espíritu, Sí. su alma y su cuerpo. Porque Porque- las enfermedades vienen, ¿por qué? Por eso, por la falta de Claro. Dios en las vidas. ¿Sí? Y es más, Nicodemo, como decía usted, inclusive Nicodemo delataba principalmente Sí. una falta de paz. ¿Sí? La que hoy día el mundo principalmente demanda, ¿se ha fijado, no? Sí, Porque el exactamente. mundo, sabiendo que la paz la puede encontrar en Cristo, no lo hace porque se estaría contradiciendo. Sí, Bueno, gracias es por a su eso tenemos que ser perseverantes perseverantes y fieles, por eso es necesario Amén. nacer Bendito sea de el nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Un texto final que siempre yo y el hermano Pedro, todo cristiano, tiene que no solamente predicar de esta salvación, Sí, amén, el por amén. qué es importante, sino que la persona que se decide y se convence de esto como una convicción profunda en su espíritu y recibe Amén. esto y cree en la resurrección de los muertos y cree que Jesucristo resucitó de los muertos y que Cristo pagó por su vida y que Él sufrió lo que tenía que sufrir, Cristo sufrió por lo que tenía que sufrir esta persona, recibe a Cristo, tiene que necesariamente Sí, amén. hacer una confesión Una confesión de de fe. fe. Vamos a Romanos 10. Romanos 10, amén, bendito sea el Señor. Romanos 10. Bendito sea el Señor. Gloria a sí. Romanos 10, versículos 8 y 9, mi hermana. Sí, Creo. sí, 8 y 9. Léalo, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor que más, ¿qué dice
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Sí. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, nació de nuevo. Amén. Inmediatamente pasa a ser ¿qué? Una escogido, hijo de Dios, inscrito. en el libro de la vida. Amén. Amén. Algunos dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas. Criaturas, sí. Pero mientras no hagamos esta confesión de fe, creyendo que Cristo resucitó de los muertos y que es nuestro Señor y nuestro Salvador, como acaba de leer usted Amén. en Amén. Romano, no va a ser salvo. Y por eso que quizás en un paréntesis, mi querida hermana, y no lo puedo dejar tampoco ahí en el tintero, Sí, sí. por eso creo que es importante que hoy la iglesia de hoy, sincera, genuina, Sí. verdadera, no esté de alguna forma omitiendo estas situaciones. Sí, Porque nosotros de alguna u otra manera hemos visto por la palabra que lo que realmente importa para el ser humano es que haga esta confesión. amén. Porque hoy día hasta esas cosas se han limitado. Se han buscado las iglesias más por un emocionalismo, por un sentir social, por todo eso lo que en definitiva sabemos que es parte principalmente de lo que la carne muchas veces busca, por una satisfacción que en la vida de hoy tenemos, pero no por lo que es elemental, que el hombre y la mujer llena y profundiza en el corazón, Sí, y que con mucho cariño y amor días atrás podíamos compartir también con esto que tuvimos aquí como familia, pudimos compartir con nuestra hija y nieta acá también, sí, nuestra hermana Simone, que sentía algo muy especial en su corazón, algo que Sí. decía ella que no paraba de llorar, bonita. porque ya el hombre o la mujer cuando discierne entre el bien y el mal, ya queda expuesto, Sí. ya ante, porque dice, bueno, también la palabra del Señor que la ignorancia en ese tiempo también es perdonada. Sí. Bien, y Dios perdona nuestra ignorancia, pero ¿a qué punto? Hasta que nosotros ya tengamos la capacidad y la visión de poder discernir entre el Sí, bien y el mal. sí. Por eso nadie va a quedar excluido ese día. Sí, amén. Amén. Y eso es importante que hoy día la iglesia de hoy haga este tipo de cosas, Sí, porque no pueden llevarse así como vamos a un servicio, vamos a un culto, vamos a un Sí. encuentro. sí, Pero el encuentro de qué, mi querido hermano, si usted no le han predicado lo más importante, que es tener a Cristo en su corazón, de que usted haya confesado a Cristo, que tenga en su corazón, para tener la salvación en vida eterna. Porque si no lo hace, va a estar con muchos encuentros, con muchos servicios, muchas cosas, Sí, pero en condenación. sí. Alabado Tiene- bendito sea el Señor. Aquí acababa de decir dice aquí en la confesión de fe, porque es importante. Tenemos que confesar con nuestra boca Amén. Amén. que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón Sí. que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa Confiesa para para salvación. salvación. Muchos creen y quedan ahí en el creer, pero no lo llevan a la acción, porque no lo confiesan con la boca, porque les da vergüenza. ¿Cuántos de cristianos que se dicen cristianos, y no lo tome como una ofensa al que escucha, sino que se dicen cristianos porque creen, pero Sí. se avergüenzan de predicar la palabra de Dios, se avergüenzan de Jesucristo, de ser llamado evangélico, cristiano, y porque los demás se burlan? Pero, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que confesar con nuestra boca. ¿En qué sentido? Para salvación. Sí, amén. Predicar de las buenas nuevas. Porque con nuestro corazón creemos y para que no seamos avergonzados. Bendito sea Y el al Señor. hacer esta confesión de fe, leemos en San Juan, para confirmar Amén. más aún todavía, San Juan 1, verso 12, en donde ahí nos aclara que no todos son hijos de Dios. Amén. Dice, Sí. dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Le llamará. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Ahí pasamos a ser hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo. Porque aquí si usted lee el capítulo 1, comenzando todo esto, habla de que Jesucristo es la luz. ¿Se acuerda Sí, que amén. si está en pecado está en tinieblas? Y Amén. cuando entra Jesús, entra la luz y las tinieblas tienen que retroceder. Sí.
Dijo, no pueden estar los yo, dos. claro, Él es la vida, Él es la luz. Amén. Es la luz, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Usted lo puede leer aquí, los versículos anteriores a este versículo, San Juan 1. San Juan 1. San Juan 1, el capítulo 1, Amén. en donde habla que la luz en las tinieblas resplandece. Sí, Y amén. las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra Bendito sea quién? el Contra Cristo, porque Gracias, Cristo Señor. las venció. Le invitamos, Amén. alma que escucha, le invitamos, hermano, que usted va a la iglesia, pero no ha hecho esa confesión de fe. No ha recibido plenamente a Cristo en su corazón y no lo ha confesado. Amén. No lo ha confesado. Hágalo. En el nombre del Renueve Señor, sus sí. votos con Cristo el Señor, comprendiendo esta palabra. Si no ha sido bautizado, bautícese. Amén. No sea solo simpatizante como Nicodemo, porque Nicodemo escuchó esto, pero se hizo el leso. Sí. El Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo, pero Nicodemo no lo hizo. Y nuestro Señor no Claro, fue con rodeos. claro, se lo dijo. dijo directo, Así como en esta hora se lo Claro. dicen ustedes, mi querida alma. que porque la palabra lo está diciendo. escucha. Amén. Confesémoslo con nuestra boca, bauticémonos para que participemos de la muerte que Cristo tuvo en la cruz. Nosotros participamos Amén. con Él. Bueno, hay Hermana- casos en que si el Señor perdona, con esto termino, o sea, por el tiempo. Cuando el ladrón que recibió al Señor en la cruz, Sí. él no tuvo la experiencia de ser bautizado, pero él confesó. Sí, po. Él confesó Porque en la cruz a reconoció Cristo. a Cristo, exactamente. ¿Ya? Pero eso por premura del tiempo. Mucha gente está agonizando. Y dejar que la voluntad de Dios actúe en ese minuto, como Sí. algunos dicen, yo en el último minuto de mi vida voy a confesar. Claro. Y la pregunta que le hacemos nosotros ahora, ¿y quién le dijo a usted que Cristo o Dios en su infinito poder ¿Sí? le va a otorgar ese privilegio? Porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones y conoce nuestra alma y nuestros pensamientos. Y Sí. Dios dice su palabra que nadie puede burlarse de Dios. Nadie, absolutamente Sí, nadie. sí, Entonces, todo lo que hagamos acá tenemos que hacerlo con conciencia. claro. Si usted está escuchando este mensaje, mis queridos oyentes, televidentes, que usted esté en esta hora conociendo principalmente de la palabra, sepa que lo principal es hacer esta confesión. Mi hermana Adriana, Sí. yo no sé si quiere agregar otro... Sí, en el versículo 5 del texto de que hablaba el Señor con Nicodemo, Amén. le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo podemos nacer en el Espíritu? Recibiendo a Cristo, Amén. confesando a Cristo, para ser hechos hijos de Dios, como decía en San Juan 1, verso 12, para ser hijos de Dios. Amén. ¿Y cuál es el agua? Porque ahí es otro misterio y eso es para otro a otro programa, es que el Pero Señor, vamos a- acuérdense vamos a tener- cuando traspasaron la costilla del Vamos a Señor tenerlo. Amén. con Sí, Señor. con la lanza, que Así brotó que- de ahí, Amén. Brotó también parte de lo que hoy día... agua, Agua. ¿cierto? Agua. Y Agua esa ahí. agua bendita y gloriosa que todavía sigue siendo fresca. Así es, Señor. agua de Cristo Agua y Jesús. sangre, ¿cierto? Así que, mire, para todos los que están aquí conectándose, yo estoy viendo aquí un poquitito en la señal, y de los que no, quizás nunca han hecho esto, mi hermana Adriana, ¿por qué no podemos tener en esta posibilidad de darle esta bendición a quienes hoy día no han recibido esta confesión? Sí. Y que podemos hacerla aquí en familia, en conjunto, en sintonía, porque esto es una bendición que usted también necesita. Mi hermana Adriana. Bueno, es un privilegio y el deseo de nosotros de que usted reciba a Cristo, el Señor, como para salvarse, salir del yugo de la muerte, Amén. para no pagar con su muerte eterna, sino que porque Jesús ya pagó por usted. No desprecie. Entonces vamos a hacer esa confesión de fe. Amén. Si Amén. usted está convencido de que Cristo sufrió por usted, Cristo pagó por lo que usted tenía que pagar, y que Dios tanto la amó que permitió que su hijo muriera por usted, entonces haga la confesión de Amén, fe para amén. ser llamado hijo o hija de Sí, Dios. sí. Amén. Para ya no vivir más con la incertidumbre, ¿a dónde me voy a ir? Para que no tengan más miedo de la muerte, Amén. porque todos tienen temor de la muerte, y para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, Amén. para que oficialmente sea hijo o hija de Dios. Amén. Haga esta confesión Amén. y lo demás
el Señor le va a ir puliendo a través del Espíritu Santo, va a ir conociendo a Dios. Y también aquellos que renueven, aquellos que tal vez son simpatizantes como Nicodemo y están asistiendo a una iglesia, o están escuchando a un familiar que es cristiano evangélico, o que va a la iglesia y nunca ha hecho esa confesión de fe. Hágalo. Hágalo ahí en la oración, con presencia de alguien que pertenezca a una congregación, que sea un hijo de Dios o una hija de Dios. O también solo porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confiéselo en voz alta. Confiese al Señor. Así es. Y al hacerlo con nosotros, lo va a estar haciendo ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ante nosotros. Así es. O sea, nosotros aquí estamos presentes. Reciba, siga esta confesión de fe. Amén. Amén. ¿Ya? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. ¿Ya? Primero, tiene que reconocer que Cristo es el Señor. ¿Cierto? Amén. Ya. Yo, ahí usted tiene que decir su nombre. Yo, Adriana, bueno, yo, voy a hacer, Pedro. Amén. Amén. Yo voy a hacer en este caso por usted, ¿sí? con mucho clamor y fervor, mi querido hermano, vamos a hacer esta confesión de fe, que es Ya. bíblica también, Ya. y que por la palabra del Señor es necesaria. Ya, Mi querida hermana. ya. Yo voy repitiendo y usted, hermano Pedro, Amén. va a Yo ser voy el haciendo. oyente, el que Así está es. participando y va a ir Amén. diciendo. Amén, amén. Ya. Yo, Yo, Pedro, Pedro Sebastián Valenzuela González, recibo recibo esta palabra esta palabra y la creo y la creo con mi corazón con mi corazón y confieso y confieso que soy un pecador que soy un pecador y soy esclavo del pecado y soy esclavo del pecado y quiero ser libre y quiero ser libre y ser hijo de Dios, y ser hijo de Dios, porque he comprendido porque he comprendido y he entendido y he entendido que soy un pecador que soy un pecador y por ser pecador y por ser pecador no entraré al reino de los cielos, no entraré al reino de los cielos, pero quiero entrar pero quiero entrar y reconozco el amor de Dios y reconozco el amor de Dios a través de su Hijo, a través de su Hijo que murió en la cruz del Calvario, que murió en la cruz del Calvario y recibo y recibo a este Hijo maravilloso a este Hijo maravilloso y le pido perdón por mis pecados y le pido perdón por mis pecados para que me lave para que me lave con su sangre bendita. con su sangre bendita Y voy a la cruz del Calvario, y voy a la cruz del Calvario donde está Cristo, donde está Cristo para que me limpie para que me limpie, y me lave me lave con su sangre. con su sangre. Quiero ser su hijo, Señor. Quiero ser su Hijo, Señor. Por eso te recibo Por eso te recibo en mi corazón, en mi corazón para que sea para que sea la entrada la entrada suya, suya, la luz, la luz, la vida, la vida, para pasar de muerte a vida. para pasar de muerte A vida mi espíritu, mi espíritu, mi alma mi alma y mi cuerpo. y mi cuerpo. Gracias. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Señor, ahora usted es dueño de mi vida. Señor, ahora usted es dueño de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús lo creo. lo creo Y como está escrito, y como está escrito, creo que soy salvo. creo que soy salvo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mi querida hermana. Gracias también a quienes hayan en esta hora hecho esta confesión para la gloria del Señor. Queremos también que usted sea parte de esto porque es necesario. Hágalo con mucha fe. Hágalo con mucho temor. Y vas a ver que en esto va a tener salvación. Sálvese de esta condenación eterna. ¿Por qué? Porque el rechazar de Cristo es sinónimo de tener condenación. Así que en esta hora muy agradecido, mi querida hermana, por este gran estudio y gran mensaje de la palabra del Señor, y muy contentos también de compartir con ustedes, mi querida hermana, también, que ha sido de mucha bendición en esta hora. Gracias también por la oración y confesión de fe que hemos hecho en esta hora. Así que vamos a estar también acompañándonos en sintonía con una alabanza muy especial en el Señor,
que es una alabanza en la cual trae muchas consecuencias y que hoy día más que nunca tenemos que tenerla presente, que es la Sí. venida de nuestro Señor, que nos pilla cuenta, como dicen algunos antiguos hermanos en el Señor, Sí, que usted también lo tome en cuenta el Señor ahora, porque si Cristo viene, ¿cuál va a ser nuestra consecuencia? sí, Va a ser o salvación, si usted ahora lo ha aceptado, o condenación en caso de haberlo rechazado. sí. Que el Señor nos bendiga. Les dejo esta alabanza interpretada por el hermano Marco Yaroide, que es Sí. Cristo vino. Amén. Sí. Pero en realidad es la alabanza de este gran hombre del Señor que décadas atrás también cantaba el Señor de Marino. Amén. Sí. De Ya, Marino. Amén. Pero Cristo ahora vino, muy interpretada hermoso. de una manera más un poco más moderna, pero sí no deja también de ser importante también esta alabanza del Señor. Así que lo dejamos también para que usted pueda Bueno, gozarse en el antes de Señor. eso, ¿Mm? yo quería decirle que sea bienvenido a aquella persona que ha hecho esta declaración de fe y que ya ahora es hijo oficial o Amén, hija oficial amén. de Dios y que ya ante el cielo y la tierra y nosotros ante la iglesia ya es hijo de Dios. Amén, bendito sea Ya. el Señor. Así es, po, es la bienvenida oficial. Así que, y nosotros como Casa de Oración y también como Casa de Oración Aposento Alto, hemos decidido también estas verdades revelarlas, porque dice también su palabra. Sí. ¿Cómo podemos predicar si nadie les ha predicado? Mm. Amén. Así que es. cumplimos con eso, Amén. mi querida hermana. Así Amén. que el Señor les bendiga, les dejo esta hermosa Amén. alabanza para que usted pueda meditarla y escucharla también en sintonía junto con nosotros. Que el Señor les bendiga. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están rey? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se ve un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado? Oh, en el mundo. Yo lo espero, yo me voy con él. Una voz
escucha a lo lejos. Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Dijo que vendría. Cristo viene, viene, viene. Él viene. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza, mi querida hermana Adriana. Estamos Sí. aquí escuchándola con mucha meditación en compañía también de ustedes, pues. Amén. Así es. Así que muy bendecidos estamos también en este programa. Bueno, ya estamos ya finalizando esta transmisión desde la Casa de Oración Aposento Alto. Este podríamos decir el programa a continuación, porque habíamos quedado también con unos problemas de transmisión que pudimos también publicar con las debidas explicaciones también, que son cosas que muchas veces no están sujetas a nosotros, pero entendemos que hay una necesidad en la que usted principalmente necesita saber, que es saber de que Cristo principalmente tiene misericordia, y también es importante que hoy día la salvación, como también la condenación, no es un juego. Así es. Así que por eso mismo también encontramos la importancia de reeditar este capítulo y que pueda llegar también a su vida y a su corazón. Compañía aquí de nuestra hermana y profesora también en educación evangélica también, nuestra hermana Adriana también, que nos pueda compartir gran parte de esta enseñanza poderosa, bíblica. Muchos textos que de la propia palabra del Señor son en algunas predicaciones hasta a veces excluidos o a veces omitidos por la escasez o la ignorancia de lo que es buscar de la palabra, pero que nosotros humildemente también hemos querido compartir con usted, y que también sepa que es parte de lo que la palabra del Señor nos dice. Mi querida hermana, vamos a pasar también a orar por muchas peticiones de oración. Han pedido algunas también desde Santiago, como siempre están en nuestras oraciones. Mi querida tía Olfa también, que está también siempre en sintonía. Un gran abrazo, un besito también, le mandamos desde acá con mucho cariño, porque son parte también de nuestra preocupación. Espero que este mensaje también vaya recayendo en su vida y en su corazón. Así también en la familia, bueno, de mis primos también, de Michel, también Patti, Angie, también mi querido tío Héctor. También mi querida prima Susana, que se sube también, que también nos mandaba su saludo. También que el Señor te bendiga, mi querida prima, junto también con tus bellos hijos. Que te guarde, que te dé más fuerza y esperanza también. Es tiempo también de acercarse al Señor. Sí. Es tiempo, mis queridos hermanos. Así que nosotros con mucho clamor aquí también oramos por sus vidas. Así también por la vida en general de nuestra hermana Ana, también allá en Santiago, nuestra hermana Ana Torres, que tiempo atrás también participaba con nosotros. Por estas situaciones lamentablemente se tuvo que ir, pero hoy día también allá, también escuchándonos. Así que le bendecimos y le entregamos también aquí un abrazo, un cariñoso saludo. También a nuestra hermana Romina también, que está siempre comunicándose con nosotros,
junto con su bello hijo Joaquín y nuestro hermano Manuel también. Le ha ido muy bien el emprendimiento de las ventas, también esperando también que el Señor siga confirmando todo lo que tenga que hacer. Ella también es parte de la casa de oración. Sí. Ella también hizo también con nosotros tiempo atrás también en un servicio muy especial de su confesión también de fe. Hay pasos que tenemos que seguir, pero lo importante es que son parte de los hijos del Señor, Así junto es. con nuestro hermano también y su familia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Así también a nuestros queridos estudiantes que siempre se unen, a Matías también ahí, que también conversaba días atrás con él, así que él también es parte de lo que es el llamado. Te invitamos también a creer en esto, te invitamos también a que puedas también aceptar a Cristo en tu corazón, porque esto es lo elemental, esto es lo que marca, esta es la diferencia. Sí. Amén. Así que, y bueno, mi querida hermana también, de los otros saludos y bendiciones de nuestra hermana Irianita también, que había estado también enfermita. Sí. Nuestra querida hermana acá en el sur de Chile, así que ahí Sí. en Coronel, así que bendiciones también, si es que nos están escuchando también, nuestro pastor también, Pedro Quiroga, su congregación, a todos en general los que siempre están bendiciéndole, Sí. bendición. Y bueno, le dejo también esta oportunidad a mi hermana para que nos pueda guiar en la oración, y que nos Así pueda es. también guiarnos conforme a lo que el Espíritu Santo también les quiera también otorgar. Así es, Señor. Gracias. Inclinamos nuestro rostro Amén. creyendo que el Señor está presente. ¿Sí? Padre amado, Dios de amor y de misericordia, invocamos su nombre santo, el nombre del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, para que, Señor, escuche nuestro ruego en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, Amén. nuestro Señor y Salvador. Y también con la presencia del Espíritu Santo. Señor, le presentamos las vidas, Señor, de la familia de nuestro hermano Pedro en Santiago, de su tía Olfa, de su prima, Amén. de sus primos, de sus tíos, Sí, Señor. Señor amado, de su hermano también, su Amén. hermano Manuel, Gracias, de sí, su Señor. esposa, de su sobrina, de la hija de su hermano Manuel. Amén. Señor amado, para que los bendigas con salud y vida. Amén. Y los que están enfermos, Señor, cúbralos con su sangre, tóquelos con sus manos benditas, esas que sangraron en el madero de la cruz por Sí, ella. Señor. Amén. Señor, y que, Señor, usted haga el milagro, Señor, de sanarlos de todas sus dolencias, de contaminar esos cuerpos ahora. Bendito sea el Visítelos, Señor amado, cúbralos, Señor, con su Santo Espíritu. Que me purifique, Señor, esos cuerpos. Atamos Amén. y desarraigamos Gloria a ti, de Señor. sus cuerpos Amén. toda enfermedad, toda dolencia, Amén. por las Amén. llagas de Jesucristo. Anulamos y censuramos todo demonio que pueda Bendito estar sea el Señor. atormentando Amén. esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. para que sean libres, que Amén. sean libres su espíritu y sus almas, Sí, para Señor. que sus cuerpos reciban la sanidad y Amén. la liberación. Oh Señor de los cielos, porque poder hay en Cristo Jesús, poder hay en la sangre de Cristo, Amén. poder Amén. hay en el nombre del Señor Jesucristo, que sean sanos y libres, para que, Señor, cuenten cuán grandes cosas Sí. ha hecho Jehová Ah. con ellos, Gracias, para Señor. que, Señor, nazca el sol de justicia, que Amén. sostén su Amén. vida y sean salvos y sean libres y sanos y sean hechos hijos de Dios por el testimonio que darán de que usted, Señor, los sanó, porque ellos han creído no en cosa humana, no en poder humano, sino Sí, que en el amén. poder del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el poder de Jesucristo, Sí, en el Señor. nombre de Jesús. También le presentamos a nuestra hermana Ana y su familia. Le Amén. presentamos, Señor amado, a nuestra hermana Romina, como Amén. nombraba nuestro hermano Pedro, a su familia, a todos los hermanos, Sí, Señor Señor. amado, lave y límpielo, líbrelos de todo mal, de toda acechanza del enemigo, de toda acechanza del diablo, de todo agobio, en el nombre de Jesús. Amén. Que Bendito no sea el nada Señor. ni nadie los aparte del amor de usted, Señor. Oh Rey de la Gloria, protéjalo, ponga un cerco alrededor de ellos, protéjalo, Señor, cúbralo, Señor amado, de la mollera hasta la planta de los pies, con su presencia, con su Bendito Espíritu sea el Santo, Señor. Amén. con su sangre bendita. Oh Señor amado, haga obra en ellos, Señor amado. Oh Rey de la Gloria, cúbralos bajo el hueco de su mano, bajo sus alas, Señor amado, para que estén seguros
seguro, para que den testimonio que son hijos de Dios, que el Señor pelea por ustedes. Amén. En el nombre de Jesús, porque usted dijo que usted los guarda a sus hijos, Sí, como la amén. niña de sus ojos, Sí, Señor. sí, sí. Gracias, Señor, por su amor y su piedad. Guarda a los niños, Señor amado. Oh Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, por aquella persona que hizo la confesión de fe, que Amén. hizo, Dios mío, creyó en su corazón, Sí. Señor amado. Oh Rey de la Gloria, Señor, que sienta tu presencia, Bendito que sea, vea que Señor. todo va a cambiar de ahora en adelante y que no le va a importar ser rechazado por tu causa, Señor, porque primeramente es salvo y es Amén. hijo o hija de Dios, Bendito sea el Señor, y Señor. es nueva criatura. Amén. Señor, oh Rey de la Gloria, guárdela del mal, guárdela, que todo Amén. lo que dice en el Salmo 91, ninguna plaga tocará su morada, porque a sus ángeles, Señor Jesucristo, mandará cerca de él o de ella, Señor, y será protegido. Amén. Y ninguna cosa Amén. inmunda caerá Amén. 1000 y 10.000 a su diestra, más a él Señor. y a ella no llegará. Sí, Señor. Señor amado, y toda su casa será salva, Amén. porque la promesa es: cree tú y toda tu casa será salva. Son los suyos serán salvos, Gloria a ti, y su Señor. cuerpo será protegido, y si hubiere tocado cosa inmunda será limpiado por la Sí, sangre de Señor. Jesucristo. Oh Señor, libéralo, Señor. Y si hay alguna persona que está siendo atacada por el coronavirus, que está siendo víctima de eso, Señor, y clama a usted, Señor, usted respóndale y sálvela, Señor amado, de esto, que son estas plagas de juicio, Señor, pero líbrelos de esos juicios. Amén. Señor, perdónelo, Señor, y límpielo y salve sus vidas, Señor. Aquel que clama a usted, Señor, oh Rey de la Gloria, quite sus dolores, porque usted, Señor, sufrió los dolores, Señor, ya los sufrió. Por lo tanto, Señor, que sea salvo. Si te confiesa a usted como Señor y Salvador de su vida, ya, Señor, recíbale esa confesión, y que, Señor, le quite esos dolores y quite esa pestilencia, Amén. para que ninguna plaga nunca más toque su morada, su cuerpo, y ni su casa, ni nada, Señor. En el nombre de Jesús le pedimos la salvación, la liberación y la sanidad para todos Amén. aquellos que han Bendito clamado. sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el Señor y glorificado sea siempre su nombre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, también que nos están sintonizándonos en esta hora, es importante también que sepa usted que estamos muy preocupados también de usted, de su familia, de todo lo que está aconteciendo. Así que estamos ya finalizando este programa de bendición, este programa de Lumbrera Nuestro Caminar, invitándoles desde ya a que pueda usted conectarse con nosotros todos los sábados desde las 22 horas. En adelante vamos a estar también haciendo otros tipos de conversación, programa que vamos a también con mucho cariño y amor preparándola, mucha oración, mucha palabra del Señor, mucho clamor y exhortación, y bueno, con bellas alabanzas también que nos acompañan en estos lindos programas que son parte también de nuestra esencia, de lo que nosotros hacemos a diario. Así que muchas gracias, mi querida hermana Adriana, también por estar junto con nosotros. Gracias a ustedes también, de los que están en sintonía, a mi familia en general, a todos los que hoy día pueden estar escuchando de esta gloriosa y bendita palabra y este programa sencillo llamado Nuestra Lumbrera, Nuestro Caminar. Así que bendiciones, que el Señor de paz y amor les bendiga, que tengan una linda y jornada en todo lo que ustedes tengan que hacer junto a su familia. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones a Que el Señor todos. les bendiga. Los vemos. Señor les bendiga, los Chao, amamos. chao. Amén, amén, sí, Señor. Estamos del lado del campeón. A través de este medio, Facebook Live, hemos presentado su programa Lumbrera Nuestro Caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Condujo nuestro hermano Pedro Valenzuela González.
hemos disfrutado de bellas alabanzas, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado desde las 22 horas. Dios les bendiga. Maravilloso.